Ok, bienvenido. Si estás aquí, acabas de descubrir algo nuevo. Si es tu primera vez, te queremos dar la bienvenida. Y si haces parte de la casa, estaba esperando conectar contigo hoy. Hace unos pocos días disfrutamos nuestra noche de Navidad y pasó el 24 y nos preguntamos: ¿qué ha pasado después del 24 en tu vida? ¿Qué ha pasado después de la Navidad? ¿Qué debería pasar? Hoy, un episodio especial de Navidad. Queremos ir al corazón de lo que sucedió y de lo que debería suceder en los próximos días, el próximo año, si la Navidad logra penetrar, llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Quiero leerte algo acerca de la Navidad. Está en Lucas capítulo 2. Unos hombres reciben una visita, son unos pastores. Creo que de las historias de Navidad, esta es una de las que más me llega al corazón. Dice que de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y te invito a que me acompañes conectando con Dios después de oír esta historia, porque la Navidad no es solo un hecho histórico, es un hecho sobrenatural que puede transformar tu vida. Así que te invito a que te conectes en este momento. Padre, conéctanos con la realidad de lo que sucedió y cómo eso que sucedió va a cambiar y a transformar nuestra vida. Gracias, Padre. Amén. Así que quiero hacerte una pregunta para iniciar. ¿Alguna vez te has perdido? ¿Has sentido la vergüenza de estar perdido? ¿Quién de nosotros en alguna ocasión no se quedó dormido en el bus, en el transporte, y se levanta con esta cara de ¿dónde estoy? Pero tiene que disimular al mismo tiempo porque da vergüenza reconocer que uno está perdido. ¿Quién en alguna ocasión entró a un lugar que no era el que estaba buscando? Me sucedió por estar mirando el celular, muy típico. Entré al baño de mujeres y no al de hombres y me di cuenta cuando ya estaba adentro. Y nos ha pasado viajando con un amigo, seguimos la ruta de Google Maps que nos marcó y nos llevó por el lugar menos apropiado y sentimos entonces como que estamos perdiendo el tiempo. Pero más que perder el tiempo, nos da un poco de vergüenza, y más que vergüenza, debo admitir que uno de los sentimientos de estar perdido, si alguna vez te has sentido perdido, es el temor, el miedo a no saber en dónde está. Es algo que es sobrecogedor. ¿Has visto alguna vez a un niño llorando porque se siente perdido y se pregunta ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Si alguna vez te dejaron esperando más tiempo en el colegio del que debías y tú decías me voy a quedar perdido, voy a ser un niño sin casa. Bueno, no sé si eras tan dramático o no, pero si alguna vez te has sentido perdido, creo que el sentimiento de estar perdidos es un sentimiento común en el género humano. Creo que todos nos hemos sentido perdidos en alguna ocasión, y de adultos o haciendo algo también nos sentimos perdidos. Cuando empiezas un trabajo, cuando te casas, cuando empiezas una nueva temporada y tú no sabes qué hacer, te sientes perdido. Cuando llegas al gimnasio por primera vez y ves tantas cosas y te sientes perdido. Y debemos admitir algo: crecer, madurar, es aceptar que pasamos la mayor tiempo de nuestra vida sintiéndonos perdidos, porque iniciamos proyectos y con cada proyecto empezamos un camino que no conocemos y nos sentimos perdidos. ¿Quién no se sintió perdido cuando tuvo su primera tusa, su primer enamoramiento y terminó y dijo ¿y ahora qué voy a hacer? Madurar es reconocer que caminamos y no sabemos para dónde vamos. Y quiero tal vez pedirte que seas honesto en ese sentido, en nuestra identidad. Madurar significa saber que nos hacemos estas preguntas: ¿quiénes somos? ¿Quién soy?
¿para dónde voy? ¿Quién soy y para dónde voy? O sea, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuántas crisis tú escuchas que existen en la vida de una persona? La crisis de edad, la crisis de la adolescencia, de la mediana edad, de cuando ya está adulto, la crisis laboral, la crisis profesional, la crisis emocional. Y estas crisis simplemente revelan que nos sentimos perdidos, porque una crisis es llegar a un momento en donde tú no sabes hacia dónde tienes que ir, y la vida de cada uno de nosotros siempre ha tenido que afrontar estas crisis. Y en cuanto a hacia dónde vamos, no quiénes somos, sino hacia dónde vamos, está el propósito. Y también nos sentimos perdidos en esto. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? Y cuando miras al cielo y preguntas, Dios, ¿para qué me tienes en este lugar? Y desconocer nuestro propósito o nuestra misión, o no sabemos realmente a ciencia cierta en muchas ocasiones cuál es el propósito de lo que estamos viviendo, y nos sentimos perdidos. Sentirnos perdidos es común, tanto de niños como de adultos. Y si tú eres honesto, tienes que saber y reconocer que tanto la inseguridad como el miedo hacen parte de sentirnos que no sabemos para dónde vamos, que estamos perdidos, que hay demasiada oscuridad y no podemos ver más adelante. Me encanta la Navidad, me encanta la historia de Jesús, porque la Biblia, y hablándote de estar perdidos, la Biblia nos muestra el camino para regresar a casa. Si te has sentido perdido en la vida, si te has sentido perdido en tu identidad, si te haces la pregunta de quién eres y para dónde vas, la Biblia y la Navidad específicamente, Jesús nos lleva de regreso a casa. Por eso me encanta la Navidad. Y hoy, volviendo al relato de los pastores, del nacimiento de un bebé de manera sobrenatural, vamos a encontrar el camino a casa. Por eso Navidad no es un hecho histórico, sino es un hecho, además de histórico, sobrenatural. No es un hecho solo cultural, es un hecho espiritual que puede transformarnos, porque nos va a llevar de regreso a casa, nos va a permitir encontrar el camino que tal vez nunca hemos encontrado para saber quiénes somos y cuál es nuestro destino. Y quiero ir de regreso al relato de los pastores que está ahí en Lucas. Y lo que el Evangelio de Lucas nos relata es la historia de José y María cuando tienen a Jesús. Y unos versículos antes, en el capítulo 2, 6, 7, dice que llegó el momento de que el bebé naciera, y María dio a luz a su primer hijo y lo envolvió en una tela y lo acostó. Pero esa misma noche unos pastores estaban en los campos cercanos haciendo su trabajo de pastorear. Y eso es particular. ¿Por qué pastores? Hay muchas preguntas que quiero que te hagas, y hoy voy a resolver algunas preguntas. Y dice que los pastores se ven interrumpidos por unos ángeles que se aparecen delante de ellos para revelarles que viene una gran noticia, y esta gran noticia es que ha nacido el Salvador, el Mesías, y que van a encontrarlo en un pesebre envuelto en una tela. Y tengo muchas preguntas. ¿Por qué a los pastores? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un pesebre? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué simplemente Jesús no apareció? Si Jesús es Dios, ¿por qué Dios no se manifestó? ¿Por qué tenía que nacer? ¿Por qué tenía que empezar desde cero siendo bebé? ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles tenían que aparte de darle la noticia, cantar? No sé, hay muchas cosas que a veces yo me pregunto cuando uno empieza a leerse. No todo es como tan claro. No sé, preguntas. ¿Por qué simplemente no apareció? ¿Y por qué los ángeles le decían a los pastores, ha llegado su Salvador? ¿Será que todos realmente necesitamos un Salvador? ¿Será que de verdad Jesús es el Salvador que todos necesitan? ¿Por qué? La Navidad tiene muchas preguntas. ¿Por qué los peces beben y vuelven a beber? O sea, nadie me ha respondido ese villancico. O sea, ¿qué sentido tiene que los peces beban? ¿Cómo es que van a beber? ¿Y por qué, me pregunto yo, el comercial de Águila Roja no se canta en las novenas si ya es un villancico de toda la vida? O sea, ¿sí me entiendes? Esto es colombiano, si no lo has escuchado. ¿Por qué no cantamos la canción de Águila Roja si ya está de la cultura? O sea, hablándote en serio, hay muchas preguntas.
acerca de la Navidad? ¿Cuáles preguntas tienes tú? Y sobre todo, ¿la Navidad es solo una época del año o la Navidad va a ser un momento trascendental que marque tu vida y afecte todo tu año? Hay situaciones, hay momentos que van a afectar o van a incidir o van a impactar todos nuestros días y nuestro año. Iniciando el año pasado fue esta pandemia, pero la Navidad es mucho más poderosa que una pandemia y debería impactar el resto de nuestros días. Así que quiero responder 3 preguntas específicas. Y lo del café Águila Roja y el villancico y lo de los peces, bueno, lo resuelves tú, me escribes y luego me respondes. Pero 3 preguntas específicas de este relato de los pastores con los ángeles. Lo primero que los ángeles le dicen es: oigan, esperen, versículo 10, el ángel los tranquiliza porque ellos están asustados y les dicen: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a la gente. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué hay este miedo entre nosotros y Dios? ¿Por qué nos da tanto miedo las manifestaciones de Dios hacia el hombre? En el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestaba, el hombre temblaba de miedo. Y en el Nuevo Testamento, las manifestaciones de Dios, cada vez que Él se manifiesta de manera sobrenatural, siempre viene esta palabra: no tengas miedo. ¿Por qué? Mira, hay que entender lo siguiente: desde el origen, desde las primeras personas creadas, Adán y Eva, cuando ellos decidieron vivir de manera independiente a Dios, la oscuridad entró a la humanidad. Entonces, si la pregunta inicial era si te has sentido perdido, hoy quisiera decirte: si te has sentido perdido, ese es el resultado de lo que Adán y Eva, de lo que la humanidad y de lo que tú y yo hacemos desde que tenemos uso de conciencia. Decidimos una vida independiente de Dios. Ahora, ¿por qué los pastores tienen miedo? ¿Por qué tú y yo tenemos miedo de conectar con Dios? ¿Por qué hay tanto miedo en nuestra vida de sentirnos perdidos y de conectar con Dios? Esto a causa de la oscuridad y el pecado que nosotros experimentamos desde que tenemos conciencia. Y desde que tenemos conciencia decidimos darle la espalda a Dios. Así que esta oscuridad es lo que trae miedo. Pero el mensaje de los ángeles es: no tengan miedo y tengo buenas noticias. Así que la Biblia y la Navidad es un llamado a dejar el miedo y a recibir unas buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Jesús viene a interrumpir la oscuridad que desde Adán y desde que tú y yo tenemos conciencia vivimos, y esa oscuridad que nos llena de miedo y que nos llena de pesimismo. Por eso el mensaje de Jesús es: no tengan miedo, o el nacimiento de Jesús trae: no tengan miedo, hay buenas noticias. Y lo siguiente que le dan son las noticias. La siguiente pregunta que hacen es, o más bien lo siguiente que ellos dicen es: ¿ha nacido el Salvador? Sí, ha nacido el Mesías. Eso es el versículo 11. El Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y siguiente pregunta: ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Un Salvador de qué? Todo el mundo necesita un Salvador. Y la respuesta es consecuente a lo que acabamos de decir. Si desde que nacemos, si desde que tenemos uso de conciencia, el miedo, la vergüenza y el pesimismo han inundado nuestro corazón, necesitamos un Salvador que nos rescate no solo del miedo, no solo del pesimismo, de los malos sentimientos, no, que nos rescate de la oscuridad. Porque si somos honestos, tú y yo, desde que crecemos, nos damos cuenta, descubrimos lo perdido que estamos. Pero no solamente es el hecho de que no conozco cómo hacer las cosas, no, estamos perdidos y nos damos cuenta de eso porque en nuestro ser siempre hay inseguridad, porque encontramos que dentro nuestro hay algo que está roto, que no está completo. Porque en nuestras familias continuamente vemos las cicatrices de lo que nuestro ser roto hace. Familias disfuncionales, papás, mamás, hijos, hay abandono, hay violencia, hay orgullo, hay egoísmo, hay infidelidad. ¿De dónde viene todo esto? Viene de un ser que ha sido roto. ¿Roto a causa de qué? De la oscuridad. Esa oscuridad que vino a causa de apartarnos de Dios. Y nuestra sociedad, ¿qué decimos de la cultura en la que vivimos? Vivimos en una cultura completamente rota.
Si la familia es disfuncional, la sociedad es disfuncional. Una sociedad que no tolera la verdad, una sociedad que quiere establecer que todo el mundo está en lo cierto, en donde no hay una verdad absoluta, sino que toda la verdad se supone que debe ser relativa. Y eso es solo un discurso conveniente, porque no nos conviene creer que Dios tiene la verdad absoluta. Es un mal negocio para nosotros. Y lo que quiero decirte es, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué Jesús venía al mundo? Porque la oscuridad dañó por completo nuestro ser, nuestra familia, nuestra sociedad, la humanidad. Así que no tengas miedo, hay unas buenas noticias, hay un Salvador, y este Salvador es para todos, para toda la humanidad. Y lo tercero que encuentro en el versículo 12 es que los ángeles le dicen, y reconocerán a este bebé que ha nacido, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. ¿Por qué Jesús debía nacer como un ser humano? ¿Por qué simplemente no apareció, se materializó? ¿Por qué debía nacer como un ser humano? Mira, si entiendes el concepto de justicia, si entiendes el concepto de un Dios bueno, si te acercas a la idea de que Dios es bueno y es justo, entonces Dios debe dar una consecuencia a la oscuridad, a la maldad. Y si todos nosotros, si cada ser humano ha hecho actos de maldad y en su interior ha generado maldad, si cada uno de nosotros ha vivido en la oscuridad, un Dios bueno debía oponerse a esa maldad. Pero el hecho de que el Salvador se hiciera humano significaba algo emocionante. Navidad significa que Jesús podía tomar tu lugar y mi lugar para llevar la justicia de Dios, y que tú y yo pudiéramos ser absueltos, que tú y yo pudiéramos recibir el regalo del amor incondicional de Dios. Así que la gracia de Dios, por gracia, o sea, por algo inmerecido, y si quieres profundizar más en el concepto de gracia, la enseñanza del fin de semana anterior, el episodio anterior está buenísimo, pero la gracia es lo que lleva al Salvador a hacerse humano. Imagina este concepto revolucionario: Dios se hizo hombre, se metió en la carne, se hizo un ser humano. ¿Por qué? Porque era necesario que Él se hiciera humano para que tomara el lugar de la humanidad. Cuando Él va a la cruz, este bebé crece, y cuando este bebé va a la cruz, lo hace llevando la culpa, llevando el castigo de todos aquellos que iban a confiar en Él. Tú y yo, si recibimos hoy la buena noticia, podemos recordar que Navidad significa que Jesús vino a tomar nuestro lugar. Aunque estamos llenos de cicatrices, aunque estamos llenos de malos recuerdos de todo lo que hemos hecho, aunque estamos llenos de miedo y de pesimismo, Jesús vino a tomar nuestro lugar. Mira, la religión siempre nos ha dicho que debemos hacer cosas para acercarnos a Dios, pero la Navidad nos muestra que la gracia de Dios es que Dios viene a la humanidad, no la humanidad va a Dios. Eso es la religiosidad, eso es la religión. No, la espiritualidad a través de Jesús significa que Dios se hace hombre para poder tomar nuestro lugar. Y sé que lo hemos escuchado miles de veces, miles, pero hoy te invito a que te hagas las preguntas correctas. El miedo, el pesimismo, el dolor de todo lo que está roto dentro de ti, la culpa, todo eso, ¿tú cargas con eso aún? ¿Tú experimentas y llevas una vida marcada por cada una de esas cosas? Eso que te menciono son los síntomas de la oscuridad. La pregunta no es si tú ya has escuchado la historia de Jesús, del bebé que nace en un pesebre. La pregunta es si tú ya has recibido el regalo que ese bebé venía a traer, si tú ya has disfrutado la Navidad como realmente es, y es confiando en ese bebé como el Salvador del mundo. Vamos a unas conclusiones en este momento. Y el relato de Lucas capítulo 2 en el versículo 15 dice que ya después de que los pastores oyeron a los ángeles dándoles la noticia, e incluso escucharon a los ángeles cantar como símbolo de adoración a Dios,
Cantaban gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y el versículo 15 dice, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Vayamos a Belén. La fe, la espiritualidad no es solo una cuestión de ser espectadores de algo sobrenatural. La fe y la espiritualidad no es simplemente ver a Dios haciendo algo. La fe y la espiritualidad significa un acto revolucionario que me lleva a mí a confiar y a tomar acciones. Vayamos a Belén. Vayamos a Belén, vayamos al bebé, vayamos a aquel que nació, a aquel que nos anunciaron. Si tú has escuchado el mensaje de Jesús, si lo escuchas cada día, si tal vez lees la Biblia, si alguien viene y te habla de Dios, la respuesta que tú debes esperar de ti mismo es: vayamos a Belén. Quiero ir a ver y a comprobar eso que escuché. Si lees en la Biblia que Dios es todopoderoso, que Dios te ama, tú debes decir: quiero ir a Belén. Quiero comprobar que Dios es todopoderoso y que me ama. Si alguien te ha dicho que Dios vino a interrumpir la oscuridad a través de Jesús, entonces tú tienes que decir: vayamos a Belén. Yo quiero que Dios interrumpa mi oscuridad. Si tu familia, si tu hogar está lleno de cicatrices y tú escuchas que hay un Salvador que viene a restaurar, tú tienes que decir: yo quiero ir a Belén, quiero ver a ese Salvador. Vayamos a Belén significa que la Navidad no va a ser una época del año. Vayamos a Belén significa que la Navidad va a ser un hecho, un suceso que marque tu corazón durante cada día del año. Vayamos a Belén para mí significa una acción. Voy a ver al Salvador del que recibí noticias, del que recibí una revelación. La Biblia no es un libro motivacional para que tú vayas a ella y te sientas bien. La Biblia es la revelación de Dios que te conecta con Dios. La pregunta es: ¿estás conectado con Dios? ¿Vives en comunicación? O sea, puedes decir: realmente yo ya experimento el amor del Padre, realmente yo ya conozco, no al bebé, sino a Jesús, al Jesús resucitado del que la Biblia habla. Vayamos a Belén significa arrepentimiento. El arrepentimiento es: no quiero estar más en este lugar, quiero ir al lugar correcto. No quiero estar en el lugar donde estoy hoy, quiero ir al lugar donde debería estar. Cuando tú te arrepientes es cuando tomas la determinación de ir al lugar al cual deberías estar y decides abandonar el lugar que reconoces es el incorrecto. El arrepentimiento es ir al lugar, ir a la persona de Jesús. Arrepentimiento y confianza. Eso es el mensaje de Jesús en la Biblia. Primero, Él te ama lo suficiente para venir a este mundo, a hacerse hombre sin que tú hubieras hecho nada. Él viene a ti. Y luego, Él te pide que tú vayas a Él, o sea, que tú lo recibas. Es lo que está esperando que hagas. Y recibirlo no significa solo repetir unas palabras. Recibirlo significa que tú determinas hacer de Jesús tu Salvador, tu Rey. A José, el ángel le dijo: el niño que va a nacer va a perdonar los pecados. A María, el ángel le dijo: el niño que va a nacer va a ser un rey. Isaías, 700 años antes, dijo: el que va a nacer, el bebé que va a nacer, va a ser un príncipe, va a ser un rey, va a gobernar, va a ser un consejero admirable. Vayamos a Belén, es experimentar a Jesús como nunca antes. Creo que yo fui a Belén hace como 20 años porque me encontré con Jesús y mi vida fue transformada. Y quiero decirte que ese es el llamado que Dios te está haciendo a ti. ¿Por qué no oyes las enseñanzas de Jesús? Ya no del bebé, del Jesús de la Biblia, el Jesús del Nuevo Testamento, el Jesús de los Evangelios. ¿Por qué no oyes sus enseñanzas? ¿Por qué no lo escuchas hablando de gracia y de verdad? ¿Por qué no lo escuchas? ¿Por qué no empiezas a buscar y mirar qué habla? ¿Qué dice? Y voy a ir a Belén, voy a ir a Jesús.
¿Por qué no caminas y no decides hoy pasar más tiempo con Jesús? Ya no el Jesús bebé, ya no el baby Jesus, no, el Jesús Salvador. Tú puedes decidir hoy, a través de la revelación de la Biblia, conectar con el Jesús real y caminar con Él. Decide hoy pasar tiempo con Él, decide hoy oírlo y decide hoy caminar con Él. Decide hoy vivir al Jesús que resucitó y asombrarte como los discípulos se asombraron. ¿Dónde habrán estado los pastores luego? ¿Dónde vas a estar tú luego de este mensaje? Te invito a que hoy tomes una decisión radical, que esta Navidad sea la Navidad más espectacular, porque tú decides ir a Belén, porque tú decides ya no solo dejar de oír, ya no solo dejar de ser un espectador, tú decides tomar acción, involucrarte con Jesús, involúcrate con el Jesús bíblico, ya no el baby Jesus, ya Él nos mostró, el bebé Jesús nos mostró la gracia sobrenatural, pero el Jesús resucitado nos muestra al Salvador relacional, al que tiene intimidad con nosotros. Te invito a que ores hoy conmigo. Si quieres que esta Navidad permanezca cada día del siguiente año y el resto de tu vida, ora hoy conmigo confiando en Jesús como el Salvador, como el que va a venir a interrumpir la oscuridad, esa oscuridad en la que hemos vivido, aquel que te puede salvar, no porque tú hayas hecho algo, sino porque Él lleva la culpa, el juicio. Te invito a que ores en este momento y te digo: Jesús, creemos no solo en que tú llegaste como un bebé, creemos en que tú caminaste de manera sobrenatural, moriste en esa cruz de manera vergonzosa, pero resucitaste de manera milagrosa y hoy vivo. Queremos conectar contigo, en quienes hoy se ha encendido un fuego, Espíritu Santo, en quienes hoy están escuchando estas palabras y las creen, tú los conectes con tu realidad. Gracias, Jesús, por lo que tú hiciste, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Gracias, que esta Navidad se quede guardada y grabada en nuestro corazón. Amén. Mira, si estás interesado en una vida sobrenatural, conecta con el Jesús de la Biblia, con la revelación escrita. Este puede ser un año para tener una amistad sobrenatural con Jesús, un año para liberarnos de la ansiedad, un año para liberarnos de la culpa, de la preocupación, para liberarnos de eso, no porque las circunstancias sean mágicas y ya no haya problemas, no, porque Él, Jesús, interrumpe la oscuridad y te llena de confianza porque tú conectas con Él. Si quieres conocer nuestros mensajes, nuestros episodios y capítulos, puedes buscarlos en nuestro canal de YouTube. También vas a encontrar que en Facebook y en Instagram tenemos un espacio para subir contenido de inspiración semanalmente. Así que no te pierdas nuestras cápsulas de inspiración en estos canales y espero que esta semana que viene puedas disfrutar un final de año espectacular confiando en el Jesús que nació, vivió y murió y resucitó. Así que nos vemos pronto. Bye bye.